Diga conmigo, hay poder. Diga conmigo, hay poder. Hay poder. Aleluya. Usando sus palmas. A su nombre. Oh, santo es el Señor. Cántelo conmigo. Nombre poderoso, nombre de victoria, nombre de guerra para su pueblo. Nombre poderoso, nombre de victoria, nombre de guerra para su pueblo. Hay poder en el nombre de Cristo. Hay poder en el nombre de Cristo. Hay poder en el nombre de Cristo. Hay poder, hay poder, hay poder. Nombre poderoso, nombre de victoria, nombre de guerra para su pueblo. Nombre poderoso, nombre de victoria, nombre de guerra para su pueblo. Hay poder en el nombre de Cristo. Capítulo 33, cuando lo tenga de un fuerte amén. Verso 5, respóndeme si puedes, ordena tus palabras, ponte en pie. Heme aquí a mí en lugar de Dios, conforme a tu dicho. De barro fui yo también formado, he aquí mi terror no te espantará, ni mi mano se agravará sobre de ti. Tome asiento, tome asiento. ¿Usted ha leído Job? ¿Sí o no? Bueno, en esta porción de la escritura, estas palabras no las está diciendo Job. Usted sabe que Job tenía amigos, pero los amigos de Job también le hacían exhortaciones cuando él pasaba por esta tribulación de la pérdida de los hijos, de las riquezas y aún del detrimento de su vida. Y entonces estas palabras se las da Eliud, su amigo Eliud, y él empieza a decirle, bueno, que entiende su aflicción, pero lo empieza a exhortar a él. Y parte de esta exhortación que a mí me llama la atención es cuando él dice en el verso 6 al final, conforme a tu dicho, de barro fui yo también, ¿cómo dice? Formado. ¿Usted fue formado? Sí, ¿verdad? Y dice que el Señor hizo pues ese barro, preparó la tierra, hizo al hombre, pero la mujer no salió del barro, la mujer salió de la costilla, pero también fue obra y hechura de parte de Dios, y Él es el que le dio la forma también a la mujer. Amén. Pero fíjese que esa forma el Señor la sigue perfeccionando día a día. No es algo que adquirió en un momento y se quedó de esa manera. La naturaleza del hombre necesita adquirir la forma que Dios la necesita para poderlo utilizar. Amén. Porque Él quiere ver conquistadores. Él no quiere ver gente conquistada. Él no quiere ver gente aplastada. Él no quiere ver gente pisoteada. Él no quiere ver gente aniquilada. Él quiere ver a sus guerreros, a quienes son los ungidos, a quienes son las siervas, las luchadoras, las que interceden, las que ministran, las que pelean, pero como conquistadores. Amén. Diga yo soy un conquistador. Por acá ni se oyó. Digan yo soy un conquistador. Ok, eso es lo que es, un conquistador. Pero para poder hacerlo, usted necesita ese trabajo de parte de Dios sobre de su vida, porque probablemente faltarán elementos y usted necesita tener todos los elementos para que Dios lo pueda utilizar de esa manera y usted no sea el vencido, sino como dice la palabra, venza con el bien el mal y no el mal venza sobre de usted. Amén. Y tan el Señor nos hace que Isaías 43 verso 6 dice, diré al norte de acá y al sur, no tengas traer de lejos mis hijos y mis hijas de los confines de las tierras. Todos los he llamado de mi nombre, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Sacad al pueblo ciego que tiene ojos y a los sordos que tienen oído. Conságrense a todas las naciones y júntense todos sus pueblos. ¿Quién de ellos hay que no dé nuevas de esto y que nos haga oír las cosas primeras? Presenten sus testigos y justifíquense. Oigan y digan verdad
es. ¿De dónde lo trajo usted? Del norte, a otros del sur, a otros del este, del oeste, del oriente. De algún lugar de la tierra Dios lo trajo. ¿Pero para qué lo trajo? Dice, para formarte. Para eso te trajo, para formarte. Y cuando alguien dice es que Dios me llamó para servirle, bueno, en ese llamado Dios te necesita trabajar, Dios te necesita formar, Dios te necesita pulir, en una sola palabra. Porque vienes del mundo y del mundo vienes viciado, del mundo vienes formado, por supuesto, pero vienes formado conforme al mundo. El mundo tiene vicios, sí, tiene vicios para tratarse, tiene vicios para hablar, tiene vicios para presentarse a la gente. Si es pudiente, se le presenta y amable y hacendosa, atenta y dispuesta. Si es gente que usted la ve ahí que ni puede con ella misma, pues ¿para qué se acerca? ¿Para qué se detiene? ¿O para qué pues va a hacer lazos con ella? ¿Tiene vicios? Sí, tiene vicios. Y esos vicios hay que pulirlos, hay que trabajarlos, porque usted necesita otro diseño, otra forma. Amén. Mire, yo quiero que voltee a ver no al que está a su lado, sino al que está atrás de usted. Amén. Y dígame qué forma tiene. Dígame qué forma tiene. Ay. Dígame, ¿con qué forma lo ve? ¿Lo ve con forma de marciano? ¿Lo ve con forma de humano? ¿Lo ve con forma de medio bueno? ¿Lo ve con forma de regordete? ¿Lo ve con forma de estilizado? ¿Lo ve con forma de pocos amigos? ¿De qué forma lo ve? De alguna forma lo tuvo que haber visto. ¿Sabe? Usted luego recuerda a la gente, pero no recuerda por el nombre. Usted lo recuerda por la forma que tiene. Y usted lo dice, ¿no te acuerdas? Era una mujer bajita, chaparrita, cabello chino, media gordita, pues, así, ¿no? Era un hombre, oye, parece de esos así como guaruras. ¿Usted por qué sabe que es guarura? Ah, claro, porque está fornido, o sea, gordo así, trabado, ¿no? De esos de que te pones y te topas con la pared, ¿no? Y cuando le dicen, es que era uno como ñanguito. ¿Qué forma? Delgado ahí, ¿no? Apenas sopla el lobo y lo vuela. ¿Sí o no? Y usted le vio una forma. Ah, bueno. Pues así Dios necesita una forma. Y para eso diga, hay alfarero. Amén. Jeremías 18:2 nos dice, levántate y vete a casa de ¿quién? Del alfarero, y allí te daré a oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero, y he aquí él trabajaba sobre la rueda. Para que pueda Dios darte la forma, necesitas pasar, diga, por el alfarero. Diga, necesito pasar por el alfarero. Ah, bueno, pues en esta casa hay alfarero, amén. Pero también necesita haber barro, porque dice que él trabajaba sobre la rueda. Y sabe, sobre la rueda se pone el barro, pero el barro no tiene forma en ese momento. El barro solamente es una pieza, una masa, y esa masa necesita forma porque no tiene forma, no tiene la consistencia, no tiene la profundidad, no tiene anchura, no tiene talla, no tiene nada, solo es una masa ahí en manos del alfarero. Imagínese cuál grande es el proceso que usted tiene que vivir por las manos del alfarero, porque hay una porción de la escritura que dice, le dirá al barro al quien lo formó, hazme de esta manera, o ¿por qué me hiciste de esta otra? Resulta que cuando usted tiene que pasar por el alfarero, usted no puede decirle al alfarero, quiero que me hagas bajito, quiero que me hagas estilizado, quiero que me hagas 2 orejas para que cuando me agarren le sea fácil, quiero que me des un cuello muy ancho para que tenga mayor capacidad de entrada, quiero que me des una profundidad que cuando mi cuello esté delgado pero el fondo esté tan amplio que se pueda llenar. Usted no le puede decir eso al alfarero, porque el alfarero le conoce y lo único que necesita es su barro para trabajarlo, su barro para tallarlo, y el barro tiene que tener disposición. Si el barro no tiene disposición,
Puede estar en casa del alfarero, pero no estará en la rueda. Puede habitar en la casa del alfarero, pero no estar en el proceso de poder ser tallado y moldeado. Usted puede estar en hay poder en Jesús, pero no por eso quiere decir que está en las manos del alfarero. Usted puede venir jueves, viernes, sábado, la oración, eventos especiales, pero no por eso quiere decir que usted le ha dicho al alfarero: aquí está mi barro, tómame y hazme como quieras. No quiere decir eso. Usted tiene que tener la disposición y decir: si estoy en tu casa, hazme como quieras. Si estoy en tu casa y si te place deshacer mi barro, deshazlo. Si estoy en tu casa y tengo que pasar por tu taller 1, 2, 3, 4 veces, pues que pase la que sea necesaria. Pero dame la forma, dame la talla, dame la manera que tiene que quedar mi apariencia, mi vasija, esta vasija. Amén. Así que esas condiciones se tienen que cumplir. Que esté el alfarero, pero que haya barro dispuesto. Amén. ¿Cuántos barros hay aquí? Gloria a Dios. Y mire, curiosamente el alfarero utiliza formas inigualables para poder formar, para poder tallar, para poder pulir. Y una del proceso o de las cosas que utiliza el alfarero se llama cárcel. Diga cárcel. No se le olvide. ¿En quién la usó? La usó en José. Génesis 39, 19. Y sucedió que cuando oyó el amo de José las palabras de su mujer, le hablaba diciendo: así me ha tratado tu siervo. Se encendió su furor y tomó su mano a José y la puso en la cárcel donde estaban los presos del rey, y estuvo allí en la cárcel. ¿A qué cosas? ¿Usted le gustaría estar en la cárcel? ¿Verdad que no? Yo escuché una anécdota, no me la dijeron a mí, se la dijeron a otra persona, que había una mamá que oraba a cada momento, a cada instante, y todo el tiempo su oración era: Señor, alcanza a mi hijo. Señor, no te olvides de mi hijo. Padre, que mi hijo sea tu siervo. Padre, que mi hijo reciba a Cristo. Y clamaba todo el tiempo. No lloraba, ella clamaba. Y un día llegó al pastor y le dijo: pastor, vengo a darle gracias a Dios. ¿Por qué? Porque mi hijo está en la cárcel. Y el pastor se quedó, el pastor decía así, perplejo, porque decía: ¿cómo está en la cárcel y no llora? ¿Cómo que está en la cárcel y viene a darle gracias a Dios porque está en la cárcel? Y dice: no te entiendo. No que querías que el Señor lo alcanzara, no que querías que fuera su siervo, no que querías que él recibiera a Cristo. Sí, pastor, pero por eso vengo a darle gracias, porque allí en la cárcel es donde Dios lo va a alcanzar, es donde Dios lo va a transformar, es donde Dios lo va a hacer su siervo. Y ¿sabe? Aún aquellos que están así en 4 paredes y que nadie les puede ver el futuro de Dios en su vida, Dios sí se lo ve. Porque posiblemente si ellos no estuvieran en este lugar, ellos no pararían de su maldad. Y aún en la cárcel Dios está trabajando. Aún en la cárcel Dios está moldeando. Pero mire, estos son afortunados. Desafortunados son los que, no estando en una prisión física, tienen una prisión en la libertad. Esos son los peores. Esos son los peores. Pueden andar, pueden ir de un lado al otro, pueden triunfar, pueden alcanzar, pueden conquistar, pero son los más prisioneros, ¿sabe? Son prisioneros de su pecado, son prisioneros de su pasado, son prisioneros de su carácter, de su actitud, son prisioneros de sus pasiones, son prisioneros de sus dichos. Se esconden porque sienten que alguien los persigue. Son prisioneros sin tener enemigo y adversario que los quiera alcanzar. Y esos son peores. Pero aún en esos está el alfarero. ¿Verdad? Gloria a Dios. Pero esos son los peores, hermano. Pero cuando alguien caiga en aquellos lugares, a lo mejor no necesita tener mucho sufrimiento, sino pedirle a Dios que aún ocupe, porque Él sabe ocupar la cárcel para tallar.
que aún ocupe ese lugar, porque Él sabe ocupar la cárcel para moldear y lo moldee. Si no se moldeó afuera, que se moldee adentro, porque cuando salga, que no regrese a lo mismo, sino que salga para ser alguien que conquiste. Amén. ¿Quién más cayó en la cárcel? Los apóstoles cayeron en la cárcel. Pedro y Pablo, hasta parece de película, ¿verdad? Cayeron en la cárcel, pero aún en la cárcel necesitaban ser moldeados, necesitaban ser tallados. ¿Dónde lo dice? Hechos 12:5. Así que Pedro, estando custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Pablo en la cárcel, Hechos 16:37. Pero Pablo les dijo, después de azotarnos públicamente sin sentencia judicial, siendo ciudadanos romanos, nos echaron en la cárcel. Ambos en la cárcel, pero ahí necesitaban ser tallados, moldeados, amén, porque para eso habían sido llamados, para ser apóstoles. Pero imagínese un apóstol que al tiempo negara a Cristo. Imagínese uno diciéndose apóstol, pero teniendo una doctrina torcida. Unos diciéndose apóstoles, pero diciendo que por ellos sanan a los enfermos, que por ellos se hacen milagros. Imagínese si no necesitaban ser moldeados por Dios, porque no eran por ellos, era por la misericordia de Dios. Y alguno de ellos cayó, pero por la soberbia, porque pudiendo tener libertad no la tuvo, sino que dijo, no, a mí llévenme. Yo, a ver, ahorita me sacan. Que te vayas, no, que venga ya el rey que me saque. Por la soberbia necesitaban ser moldeados. Esto no es de reyes, esto no es de maestros, esto no es de conocedores, esto no es de los que más buscan. Esto es el proceso que uno tiene que pasar para poder ser conquistador de parte de Dios. ¿Quieres ser conquistador? Pasa el proceso de ser moldeado, pasa el proceso de ser tallado, pasa al taller, porque necesitas una pulida y encerada. Amén. Sí. Así como cuando se pone el maquillaje la mujer, no, es que la arruga, la manchita, las pecas, ¿no? Que para que se vea la nariz más así, necesita una pulida y una encerada. Si la necesita física, más la necesita espiritual. Amén. A ver, ahora voltea a ver al que tiene a su lado. ¿Qué necesita? Ya con la risa lo dijo todo. Aleluya. Mire, ¿qué otro taller ocupa el alfarero? Mira, ocupa los talleres del desierto. Éxodo 3:1. Apacentando Moisés las ovejas de Yetro su suegro, sacerdote de Madián, llevó a las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y para poder llegar a Horeb tuvo que estar en el desierto. ¿En dónde estaba él? ¿Dónde estaba Moisés? ¿Dónde habitaba él? En Egipto. ¿Y en Egipto cuál era su casa? La del faraón. ¿Tenía necesidad de ir al desierto? ¿Tenía necesidad de ir al polvo, del sol, y en la noche tanto frío, de tanta inclemencia, de no conocer a nadie? ¿Tenía necesidad de ir al desierto? No. ¿Pero qué iba a hacer con él? Y ahorita lo vamos a ver. Iba a ser un libertador. Pero ¿cómo poder llegar a ser un libertador si no conocía el proceso de ir a la peña de Horeb, de ir al monte donde estaba Dios, de tener un encuentro con Dios? ¿Cómo? Si él no conocía a ese Dios. Podía saber que ahí el pueblo oraba y decía que había un Dios, pero no era su Dios. Su Dios era ahí, ¿cómo podríamos decirle? Un Dios egipcio. A ver, dígame uno. Ay, no, aquí todos son cristianos, ¿verdad? Isis, Osiris, exacto. Entonces eran sus dioses. Y él podía escuchar, ¿no? Ahí hay un pueblo, pues dicen que tiene, no, mi Dios Osiris. ¿No se pintaba? ¿No era uno como ellos? ¿Por qué tendría que anhelar algo que él no conocía? Pero era necesario llevarlo a un proceso. Era necesario llevarlo a un moldeamiento. Era necesario que pasara por el alfarero para ser llamado libertador. Su proceso era en el desierto. Su proceso era no saber a quién ir, a dónde ir, ni saber de la luz, del sol, del frío. Él necesitaba saber que había necesidad. Él necesitaba vivir la necesidad para entender al pueblo que tenía necesidad.
Él no sabía de hambre, él no sabía de cobijo, él sabía que tenía, él no sabía de cómo construir, qué hacer, cómo mantener que una esposa, y ahora dónde la llevo y apacienta las ovejas y cómo se hace eso. Él no tenía necesidad de eso, pero necesitaba ser moldeado. Mire, no nos vayamos tan lejos. Dice que el pan ajeno hace al hijo, ¿qué? Ay, como ustedes del mundo. Está en casa y los hijos están en casa. Ay, no, hay que ir por el niño. Está lloviendo. Ay, no le pasa nada si se viene del metro acá. No le pasa nada. Ay, no, vamos. Si no vas tú, voy yo. Porque así es la mamá. Y la mamá se puede mojar. Tápate, hijo, ¿no? Es que no ha comido, pobrecito, se la pasa todo el día estudiando. Son las 2 y usted va, le calienta cena. Mamá, es que no tengo hambre. Mamá, que ya cené. Que cenes, no, y no se mueve, usted está cabeceando. Pero hasta que cene, Ay, no, ten, mira, para que te compre. Mejor le compro a los hijos. Pues siga teniendo la misma ropa, siga surciendo la misma ropa, porque los hijos al final somos malagradecidos. ¿Sabes? Salimos de casa y en la casa ajena no se comía el jitomate, porque ¿cómo el jitomate en la comida? No le gusta la cebolla, pero en la casa ajena se come el jitomate y la cebolla. ¿Sí? En su casa no lava ni un plato, pero en la casa de la que quiere desposar hasta lava la olla, el sartén y la raspa, aunque en su vida haya lavado un plato, ¿no? En la otra casa le dicen, ay no, mi vida, el muerto y el arrimado a los ¿qué? Ya ven, no le digo, bien mundandotes. Le dicen, aquí todos trabajamos. Ahí no dice que no, ahí prontito encuentra trabajo. Ahí no dice, pues es que no hay, ya llamé, ya dejé solicitud aquí y allá, pero a mí nadie me habla. No, necesitaba probar el desierto, porque la atención se la pueden dar un día, se la pueden dar 2, se la pueden dar 3, pero no termina la quincena y le dicen, no hombre, si de aquí de amor nadie vivimos, aquí nos movemos porque aportamos. Así que dile a tu maridito o al que quiere ser que le aporte si quiere estar aquí. Y no digo encuentra trabajo. Oye, hijo, yo entiendo, tu mujer nunca aprendió de cocinar, pero dile que aquí te empiece a cocinar porque ya no hay comida para ti. Ah, no digo, aprende. Entonces si va con el Mr. Google y encuentra recetas. No digo, se pone al 13 a ver la ruta del sabor y no digo. Sí, digo, porque si no hay internet, hay la ruta del sabor, claro. O la chepina, pero algo, ¿no? Llega con el patrón y ya no le chocantea, ya no le dice, ay, ¿yo por qué? Porque así son los hijos. Vete a la tortilla, ¿y yo por qué? Que vaya mi hermana. Oye, que levantes esto, ¿y yo por qué? Eso es de viejas. ¿Y yo por qué? A ver, que le diga al patrón, esto te quedó mal, me lo vuelves a hacer. Ay, ¿yo por qué? Ay, dígale a la tela que la mandan mal, compre buena tela. Te vas a quedar otro ratito. Ay, ¿yo por qué? Que se quede él siempre llega tarde. ¿Por qué no le dice al patrón yo por qué? ¿Verdad que lo ajeno hace al hijo bueno? Pero es necesario pasar por el desierto. Cuando ya no está la mamá sobreprotectora, cuando ya no está el papá sobreprotector, cuando ya no están los papás calumniadores, ¿no? Pues ya no hay. Necesita pasar por el desierto, enfrentarse a una realidad que si no hay, nadie se lo va a hacer. Necesita aprender, necesita buscar, necesita quitar y cambiar la actitud, la arrogancia, el orgullo, la soberbia, pero es necesario pasar por esa etapa llamada desierto. Amén. Ay, aleluya. Si tiene al hijo, díganle, te hablan. Mateo 3:1. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Juan el Bautista, no Juan el apóstol, no, Juan el Bautista fue preparado en el desierto. Sí, fue preparado en el desierto. Cuando llegó Jesús y le dijo, oye Juan, necesito que me bautices. ¿Qué pasó? No,
Tú tienes que ir con otro. ¿Cómo yo voy a ti bautizarte? Así es necesario que pase. Amén. Pero fíjese que Juancito no quiso aprender la lección. Él, teniendo la oportunidad de bautizar al que él predicaba, al que decía, viene uno tras mí que yo no soy digno ni siquiera de amarrarle el cordón de los zapatos, terminó en la cárcel porque en el desierto no aprendió. Y todavía en la cárcel preguntaba, pregúntenle si es él o esperamos a otro. No aprendió. ¿Cómo terminó él? ¿Cómo terminó él? Sin autoridad. ¿Cómo terminó él? Sin sueños. ¿Cómo terminó? Sin visión. Se le acortó la visión de aquel que él decía que venía atrás de sí. ¿A dónde estaba la visión de ver al Mesías que iba a predicar esa palabra? ¿A dónde decía que venía uno más poderoso? ¿A dónde estaba? La perdió, hermano. Por eso hay necesidad de pasar por el taller del alfarero. Porque si crees que estás moldeado, diga, todavía falta. Y cuando crea que ya fue moldeado, en esa hora tiene que decir, todavía falta. Juan el Bautista creyó que ya estaba todo. ¿Cómo dudaba de aquel que bautizó? ¿Cómo dudaba de aquel que él mismo fue el que iba a preparar el camino para el Señor? ¿Cómo pudo dudar? No aprendió y estuvo en el desierto. ¿Sabe? Por eso hay que pasar por el taller. Porque muchos pueden entrar así como el pueblo, de desierto en desierto, y salió uno y entró a otro, y salió de ese y entró al otro, y salió de ese y entró al otro. Digo, yo puro desierto estoy. Si no me enfermo, me roban. Si no me roban, pierdo el trabajo. Si no pierdo el trabajo, el hijo se va de la casa. Y si no se va el hijo de la casa, mi marido me anda dejando o ya me engañó. Y si no me engañó, mi mamá que ya no me quiere, ahora soy aleluya. Y la que decía que tenía amiga, ahora ya ni amiga es. De desierto en desierto. Porque no es fácil entrar al taller. No es fácil. No es fácil, pero es necesario. Amén. Usted va a buscar los demás porque Jesús estuvo en el desierto también. Pero bueno, hay otro lugar que ocupa el Señor y se llaman cuevas. Primera de Samuel 22:1. Yéndose luego David de allí, huyó a las cuevas de Adulam, y cuando sus hermanos y toda su casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él. Él huía de Saúl, y él no se fue al monte a orar y a guerrear por su libertad. No, él se fue a la cueva. Él se fue a la cueva. Usted se va a la cueva. Vienen los problemas con el esposo y en vez de que se sienten, hablen, dialoguen, lleguen a un acuerdo, se encueva cada uno. Y como dicen vulgarmente, ninguno se baja de su macho. Los dos tienen la razón. Y los dos se encuevan en sus razones. ¿Y yo por qué tengo que ceder si toda la vida me ha golpeado y me ha tratado así? Y el varón dice, ¿y yo por qué tengo que irle a pedir perdón si yo nada le hice? Ella es la que me hace ser así. Y dicen los hijos, ¿y yo por qué le voy a pedir perdón? Si mi papá todo el tiempo de borracho anda y ni gasto le da, ¿por qué tengo yo que irle a pedir perdón ahora porque le falté el respeto? Claro, cada uno se encueva, porque para cada uno tiene razón. Y para él tenía razón el miedo. El tener miedo e irse a cuevar era la razón de estar seguro. Era la razón de acabar con el problema. Era la razón que si nadie sabía dónde estaba, ninguno lo perseguiría. Y por donde lo persiguieran no iban a dar con él porque él estaba en la cueva. ¿Quién iba a saber que estaba ahí? Así es usted. Así es usted. Se encueva pero no quiere salir de ahí. Y por eso hay necesidad de ir al taller. Para decirte, el miedo no te pertenece. La cobardía no es tuya. Tú lo que necesitas es moldear eso y trabajar lo que tienes de temor para convertirlo en valentía. Trabajar lo que tienes en miedo para ver la capacidad que te he dado para salir adelante. Porque de ahí lo va a tener que sacar el Señor. De la cueva, del desierto, de la cárcel. ¿O se quiere quedar ahí? ¿Moldeado para quedarse ahí? ¿Cómo? ¿Moldeado para que siga encuevado? ¿Moldeado para que siga en la cárcel? ¿Moldeado para que pasen los desiertos y para usted solamente haya un sol agotador y un frío que consume el hueso? Oiga, no. Usted necesita ser moldeado en ese lugar, pero para salir de ahí. Y ahí lo va a moldear. Le va a moldear el carácter. Le va a moldear las palabras, le va a moldear la actitud, le va a moldear los sueños, le va a moldear la visión, le va a moldear lo que le tenga que moldear. Pero usted va a salir de ahí para ser un vencedor, un conquistador. Amén.
Aleluya. Gloria a Dios. ¿Por qué me quita el tiempo usted, Mire, vamos. Usted va a buscar, ocupa los fosos. Amén. Usted los va a buscar. Ocupa las islas, ocupa los montes. Ahí moldea el Señor. Sí, también los ocupa. Pero usted los busca. Cuando los saca de ahí, es porque les está dando armas de libertadores. Ustedes necesitan ser libertadores. Los moldea porque les da una primera condición llamada libertadores. ¿En quién lo hizo? Lo hizo en Moisés. Éxodo 3:10 y dice: ve por tanto ahora y enviaré a Faraón para que saques a Egipto de mi pueblo y a los hijos de Israel. Él pasó por el desierto, sí, porque necesitaba un libertador, amén, uno que conquistara a través de él. Usted necesita ser así. Si estoy en el desierto, aprendo lo que está en el desierto, me moldea el desierto, pero voy a ser al final un libertador, amén. Él fue un libertador de pueblos, él fue un libertador de una nación, él fue un libertador de la esclavitud, él fue un libertador del yugo, él fue un libertador del trabajo pesado. ¿Qué libertador vas a ser tú? Yo no lo sé. Un libertador a lo mejor de problemas, de contiendas, un libertador de calumnias, un libertador de chismes, un libertador de murmuración, un libertador de qué quiere ser. A ver, voltea a ver de qué cara le ve de libertador. No, pero véalo bien, no lo vea así para criticarlo, no, véalo así espiritualmente, de qué cara le ve de libertador. Aleluya. De nada, dice por acá. Gloria a Dios. Oiga, no, usted tiene que ser libertador, amén. Gloria al Señor. Josué fue un libertador. Usted lo va a leer en su casa. Capítulo 1, verso 6. Y al final dice en el 11: pasad por en medio del campamento y mandad al pueblo diciendo: preparaos comida, porque dentro de 3 días pasaréis el Jordán para entrar a poseer la tierra que Jehová vuestro Dios os da en posesión. ¿Él fue un libertador? Sí. Él fue un libertador de la escasez que hay en el desierto para traerlos a una tierra de abundancia. ¿No los trajo Moisés? Moisés solamente quitó un yugo. Moisés solamente quitó un trabajo. Moisés quitó una esclavitud, pero no los llevó a la tierra de la abundancia. Y Josué fue un libertador de ver nada en el desierto, de no haber agua, de no haber comida, de estar todo el tiempo enojado y enfadado. Ahora te creo, mañana no, de una inconstancia en la fe. Josué los libertó de eso. Y la promesa que Dios había traído para tu pueblo: yo te llevaré a esa tierra prometida. Sí, ¿a dónde está? Josué los llevó y les dijo: te vas a preparar. Pero ¿sabe a quién llevó? No llevó a la generación que salieron, llevó a una generación diferente, porque esa generación quedó en el desierto. Esa generación no vio la tierra, esa generación no poseyó la tierra. Los nuevos que salieron en ese desierto aprendieron a creer al Dios de los padres, al Dios que les dio esa herencia, al Dios que les prometió que los sacaría de ahí, porque había una tierra. No de nada, no de no agua, no de no comida, no de no prosperidad. No, hay una tierra donde sí la puedes trabajar, donde puedes ser fructífero, donde el sol no te agobia, donde el frío no te consume. No, hay una tierra diferente. Josué fue un libertador, de un desierto a una tierra prometida, de una nada a donde hay algo que sí produces, donde tu semilla no se va para ser consumida, donde tu semilla prospera, donde tu semilla multiplica. Y yo no hablo de economía, hermano, no hablo de economía, porque a veces usted lanza una semilla de amor, la misma que en el desierto no florece. Usted da amor y le dan cachetadas, usted da amor y le dan insultos, usted da una caricia y le dan un desplante. No, en esa tierra no. Usted tiene una tierra bendecida. Si siembra amor, recoja amor. Si siembra palabras, recoge hermosas palabras.
Si siembra actitudes, cosecha las mejores actitudes. Si siembra fidelidad, por supuesto que la fidelidad se le multiplica, porque ni siquiera en quien la sembró la cosecha. Si donde ni siquiera usted espera está la cosecha. Usted llega con alguien y dice: ni me conoce, ¿por qué me trata de esa manera? Llegué a una iglesia porque Dios me mandó a esa iglesia. Pareciera que tenía años de conocerlo, claro, porque así es como dice el Señor: donde ni sembró, donde ni esparció, ahí es donde el Señor levanta la cosecha. Aleluya. Y usted tiene que aprender, mi conquistador, que donde usted ni siembra, donde usted ni riega, donde usted ni esparce, aún ahí puede recoger cosecha. Amén. Amén. ¿No dice la escritura: Apolos qué hizo? ¿Usted sí lee o no lee? Entonces dígame qué dice. ¿No? ¿A usted lo voy a dejar de tarea? ¿Usted quiere que todo le diga? Pues no. Ahora va a leer. No sabe si regó o cosechó, pero algo hizo. Pero lo que sí sabe, que dice que el crecimiento lo da Dios. No, ahora lo va a poner a leer. Lea, por favor, lea. Vaya conmigo, Ruth 4:8. Entonces el pariente dijo a Booz: tómalo tú. Y se quitó el zapato. Y Booz dijo a los ancianos y a todo el pueblo: vosotros sois testigos hoy de que he adquirido de mano de Noemí todo lo que fue de Elimelech y todo lo que fue de Kelión y de Malón. Y que también tomo para mí mujer a Ruth moabita, mujer de Malón, para restaurar el nombre del difunto sobre la heredad. Y usted sigue leyendo. ¿De qué fue un libertador Booz? Él fue un libertador de maldiciones. ¿Las moabitas podían entrar a poseer algo? No. Y de una moabita vino Booz, y de ahí salió el linaje ¿de quién? De Jesús. Pero no había dicho que las moabitas no. Booz vino a ser un libertador de maldiciones. A lo mejor tú quieres verte un libertador aquí en medio del pueblo. A lo mejor tu labor de libertador está en tu hogar, siendo un libertador de las maldiciones que tienen tus familias, tus linajes. Y ahí no has mirado, no has puesto los ojos de decir: aquí nadie se divorcia, aquí nadie vuelve a drogarse, aquí nadie vuelve a, no sé, a pisar una cárcel, aquí nadie se convierte en despilfarrador, aquí nadie es esto. Aquí solamente las bendiciones de Dios nos alcanzan y nos prosperan. Pero a lo mejor a ti eso es lo que menos te preocupa. Y cuando algo pasa dice: oiga, hermanita, ¿y en su familia ha habido esto? Ah, pues viéndolo sí, mi abuelo. Oh, pero tiene tantos años. Ahí está el problema. ¿Alguien se ha enfermado de esto? No, pero dice mi mamá que mi tatarabuelo murió de eso. Ahí está el problema. Y a veces lo que nos preocupa es lo que a la corta vista se ve, se palpa, se siente, pero no en lo que está en los genes, en la herencia. Y en eso se tiene que preocupar. Porque, ¿qué le decían al pueblo? Pongan esta piedra para que les sea por heredad, para que les sea por testimonio. Es decir, aquí fue el inicio donde tus generaciones creyeron en Dios. Aquí fue el inicio en que Dios estuvo con este pueblo. Aquí fue el inicio en donde se repartieron las tierras. Siempre causaba eso algo de trascendencia, porque quienes ya no veían a las personas, por lo que dejaban el monumento, la señal, se contaban las historias y decían: Dios hizo esto con este pueblo, y se levantó esto porque Dios hizo aquello, y se puso esto porque Dios hizo esto. Claro que se va a contar en tu generación. No, es que mi abuelito era un haragán. No, ¿y te acuerdas de la abuelita? No, tenía un carácter, se traía al abuelo pero en salsa. ¿Qué se van a contar de tus herencias? No, es que mi abuelita murió de cáncer y mi papá murió del cáncer y mi hermana tiene cáncer. O sea, ¿qué vas a contar de tu herencia? ¿De que se murieron de cáncer? ¿Que se murieron peleando? ¿Que se murieron arrebatándose la herencia? ¿Que vivieron cómo? Se casaron, sí, pero se divorciaron y la mujer vive sola.
¿Y qué crees que mi papá ya dejó a mi mamá? Pues yo espero que esto no les vaya igual. No, así no. Tienes que convertirte en un libertador de esas maldiciones generacionales. Preocúpate que cuando se escuche, y de los Pérez García, ¿qué se dice? No, de los Pérez García, mis respetos. Con el abuelo, todo bien mal, pero a partir de fulanito de tal, otra cosa. Vieras de ver qué hijos les dio Dios. No, hombre, una cosa impresionante esos muchachos, ¿no? Y de los Gutiérrez, no, pues Gutiérrez hay mucho, pero de los Gutiérrez, Altamirano, no, esos, no, hombre, son una familia de alcurnia, no sabes, todos en la política, pero mira, hacen buenas cosas por el pueblo, de verdad. Y de los González, no, pues González hay mucho, pero de los González Rivera, no, de esos González Rivera han salido profetas, evangelistas, pastores, y sabes, son tan usados por Dios, a donde quiera que van, Dios los respalda. ¿Qué van a decir de tu generación? ¿Qué van a decir de tus herencias? Todos enfermos, todos amolados, ninguno hizo nada. No, aquí, si acaso uno ahí, creo que tiene una tiendita. ¿Qué se van a contar? Necesita haber un libertador en tus generaciones. Uno que diga, basta, hasta aquí llegó la pobreza, basta, hasta aquí llegaron las enfermedades, los divorcios, los adulterios, las fornicaciones. Basta. Uno necesita levantarse para ser un libertador. Ay, aleluya, cuánta emoción. Es que usted ¿ya tiene hambre? Yo sí, ya tengo hambre. Y usted va a buscar las demás porque no se las voy a dar, fíjese. Esta me gusta, Romanos 2:20. Pablo se convirtió en un libertador de la ignorancia y sabe que por la ignorancia muchos no crecen. Y eso lo tiene que erradicar. Eso es un espíritu, pero eso se va. Amén. En la versión que usted tiene dice, instructor de los indoctos, maestros de niños. Pero si usted busca la versión Reina Valera, la 95, dice, instructor de los ignorantes. Ignorantes. Indocto, sinónimo de ignorante. Amén. Usted tiene que ser un libertador de la ignorancia. Por ignorantes pierden los patrimonios, les roban las propiedades. Por ignorantes no pelea un lugar para su hijo. Por ignorante no consiguió el trabajo. Por ignorar algo perdió. Pero cuando usted se convierte en un libertador y vence a la ignorancia, cuidado, porque está el mayor potencial a la luz del día y de la noche y de la madrugada y de la hora que sea. Amén. Nadie le puede robar, nada puede perder, porque la ignorancia ya no forma parte de su vida. Por eso en esta casa les decimos, estudia. Ay, pastor, tengo 30 años y ni estudié la secundaria. Pues aplícate, porque está la nocturna, pero que nadie te vea la cara de sope. Aplícate. Amén. Ay, ¿qué van a decir mis hijos? ¿Sí? A mis 50 y quiero andar estudiando. Pues aplícate, y con más orgullo. A tus 50 y terminando la prepa, ellos tienen 15, 18, 20 y no pueden terminar. Claro, aplícate. Ay, pastor, ¿qué van a decir? Ya con nietos y yo en la universidad. Pues aplícate. Serás ejemplo para los nietos y digan, si este viejo pudo, tú puedes. Si este viejo conquistó, tú puedes. Y si este viejo con esta edad hizo esto, imagínate con tu edad y con el conocimiento, ¿qué no harás? Si puedes, pero necesita vencer la ignorancia. Amén. No se quede con que sepa sumar y restar y medio leer, ya la hizo. No la hizo. Porque ahora con el famoso celular ya nadie suma ni resta aquí. ¿Cuánto? Súmame, ¿no? ¿Tú qué traes? Súmele. Son 200 y usted los paga y llega a la casa y dice, me hizo tonta. Pues claro, porque si no trae teléfono, no trae calculadora, usted no suma.
Pensa. Para uno listo, un hijo de rey. No diga uno más listo, no, un hijo de rey. Los hijos de rey no son ignorantes. Los hijos de rey son inteligentes y son truchas, así. Cuando él vino para transear, usted ya fue y regresó y dice, no, conmigo no. Pero necesita vencer la ignorancia. No diga, es que yo no estudié para maestro, pues investigue. Es que eso no me lo enseñaron, patrón. Pues para eso existe el Google. Y si no, vaya a la Ciudadela, métase a los libros, pero haga algo. No diga no sé y no diga no puedo. Diga, en este momento no me acuerdo, pero deme la oportunidad. ¿No, verdad? Piensa la ignorancia. No digan esto, no me lo enseñaron. Dígale, ¿qué cree? Que lo tengo vagamente, pero no quisiera cometer un error. Para mañana lo tiene. Búsquelo y apréndalo. Y si conoce a alguien, háblele. Para eso se ocupa el teléfono. Hable y dígale, oye, ¿tú qué sabes de esto? Dime, ¿cómo lo hago? ¿Dónde lo consigo? ¿Dónde investigo? ¿Qué tengo que hacer? Ayúdame. No hable para que le diga, ¿terminaste la serie? Porque ¿qué crees que ya la quitaron porque salió la segunda temporada? No, para eso no hable, hijo. Hable para preguntarle, tú que ya estás en tercero, ¿cómo le hiciste para pasar tal materia? Dame tu tip, ¿no? Ah, mira, estúdiate esto, eso va a venir en el examen, con eso lo pasas, estúdielo. ¿Es trampa? No, se llama estrategia. ¿Es mentir? No, en el trabajo se llama estrategia. No puede permitir que alguien más listo que usted ocupe su lugar. Usted es más listo que de todos los que hay ahí. Amén. Sea listo, no ignore, investigue. No diga no lo sé y no puedo. Busque, aprenda, hágalo. Pero ninguno puede ocupar el lugar que Dios ha reservado para usted. Amén. Mire, póngase de pie. Ustedes si anota, anote. Un conquistador necesita instrumentos. Por eso necesita ser moldeado. Por eso necesita pasar por el taller. Por eso necesita adquirir la calidad de libertador. Porque ese libertador necesita instrumentos. En el caso de Moisés, el instrumento de su libertad, de ser libertador, fue una vara. Y Dios lo usaba a través de esa vara para mostrar el poder. Amén. Pero así como Él, a otros les dio instrumentos. Y esos instrumentos que están aquí, en unos fueron cuernos o chofares, en otros las antorchas, en otros cántaros, en otros les dio el arca del pacto. Pero a todos les dio instrumentos, a otros espadas, en el caso de David piedras. ¿Cuál será su instrumento? No lo sé. A lo mejor en el caso suyo el instrumento llamado espada es la palabra. Usted es alguien que puede hablar y ser diligente en acordar, y ese es su instrumento. A lo mejor en otros es que tan solo llegue al lugar, la persona lo vea, lo trate, lo conozcas, es suficiente. Porque así como el arca llevaba la presencia, usted lleva la presencia de Dios. Y no necesita hablar mucho, ni necesita manifestar nada. Tan solo haciendo lo que usted haga, la presencia de Dios que está en usted alcanzará a tener la gracia delante de quien sea. A lo mejor su instrumento se llama puntualidad, porque hay algo que este país batalla, y son impuntuales por excelencia. Pero a lo mejor su mayor arma se llama puntualidad. Y puntualidad me llamo de llegar a tiempo e irse fuera de tiempo. Puntualidad no es aquel que tiene la tarjeta y dice las 6. No, puntualidad es aquello que lejos de ir a checar una tarjeta a las 6 de la tarde, lo que le interesa es que cuide el negocio como si fuera propio. Y si hay que recoger, recogemos. Y si hay que coser, cosemos. Y si hay que barrer, barremos. Y si hay que trapear, trapeamos. Y no dice, es que mi trabajo es hacer escritos. Cuidado, hermano. A lo mejor tu arma no es ellos. No vas a agarrar el cuerno y vas a llegar al lugar y vas a soplar en el cuerno. No. A lo mejor tus armas son otras. Y debes de buscar qué armas Dios te ha dado. La puntualidad, la gracia, el habla, el trabajo, la eficiencia. Eres Señor vencedor, eres campeón ganador, eres mi rey, mi Dios, el
tienes que